Cuando mueres, ¿a dónde vas? No hablo del cielo, ni del infierno, ni de la partida silenciosa del alma. Soy físico, y te pregunto algo mucho más visceral, algo que puedes pesar en una balanza y ver bajo un microscopio. ¿A dónde va realmente la materia física que llamamos tú? Ahora mismo, estás habitado por 7 octillones de átomos. Eso es un 7 seguido de 27 ceros. 7 octillones de piezas infinitesimales del universo. Y cuando mueras, ni uno solo de esos átomos desaparecerá. Ni uno. Todos seguirán aquí. Estarán en la habitación con tu familia en duelo. Estarán bajo las tablas del suelo. Y, eventualmente, se dispersarán en la tierra. Entonces, si cada pieza del hardware sigue presente, ¿en qué sentido te has ido realmente? Creo que nunca volverás a mirarte a ti mismo, ni a una hoja de hierba, ni a una estrella lejana, ni siquiera a un simple soplo de aire de la misma manera. Porque tú no eres una cosa, eres un proceso. Empecemos con una vela. Enciendes la mecha y arde. La cera se derrite, la llama parpadea y, después de una hora, la vela simplemente desaparece. Podrías decir que fue destruida, pero eso es un error fundamental sobre la arquitectura de la realidad. ¿A dónde fue la vela? Parte de ella se convirtió en luz. Fotones que rebotaron por la habitación y finalmente fueron absorbidos por las paredes, calentando la pintura una fracción de milmillonésima de grado. Parte se convirtió en calor, que hizo vibrar las moléculas de aire. El carbono de la cera se combinó con el oxígeno para crear dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono ahora flota. Podría estar saliendo por la ventana justo ahora, o siendo inhalado por un jardinero a 5 kilómetros de distancia. El punto es, la vela no se desvaneció, se transformó. Esta es la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye. Es lo más parecido a una verdad absoluta que hemos encontrado en la física. No es solo casi siempre un cierto. Se ha mantenido firme en cada experimento desde el inicio de la curiosidad humana. Tú, sentado ahí escuchándome, no eres tan diferente de esa vela. En el sentido químico más literal, ahora mismo estás ardiendo. Mientras respiras, tu cuerpo toma oxígeno y lo combina con los restos de tu desayuno para liberar energía. Pero la escala de este fuego interno es casi imposible de comprender sin mirar las centrales eléctricas microscópicas que llevas dentro. En cualquier momento, tu cuerpo contiene unos 250 gramos de una molécula llamada ATP, adenosintrifosfato. Es la moneda energética de la vida. Cada célula la usa para moverse, para pensar y para construir las proteínas que evitan que te disuelvas. Aquí está lo asombroso. Esos 250 gramos de ATP solo representan unos 4 vatios de potencia. Eso equivale a una luz de noche LED diminuta y tenue. Ese es todo el dinero en efectivo que tu cuerpo tiene en un instante dado. Sin embargo, tu cuerpo necesita casi 100 vatios solo para mantener tu corazón latiendo y tu cerebro encendido. Para cerrar esa brecha, tus células reciclan el ATP a un ritmo frenético. Cada molécula de ATP se usa y se regenera unas 1000 veces al día. Tu cuerpo produce, usa y reconstruye aproximadamente su propio peso corporal en ATP cada 24 horas. Si pesas 70 kilos, tus mitocondrias están fabricando 70 kilos de combustible nuevo cada día solo para evitar que el patrón de tú se desmorone. Eres una sinfonía química que nunca se detiene. En un día, una persona sana produce suficiente energía total para encender más de 1000 bombillas domésticas. Eres un horno de 1200 vatios. Si pudieras aprovechar todo tu calor biológico a la vez, serías un pilar de luz cegadora. ¿Y de dónde viene este poder?
ocurre en 10.000 billones de mitocondrias. Tienes 10.000 billones de estas plantas de energía microscópicas dentro de tu carne. Tienen su propio ADN, separado del tuyo, porque hace 2.000 millones de años eran bacterias de vida libre. Nuestros ancestros unicelulares las engulleron, pero no las digirieron. Formaron una sociedad. La bacteria proporcionaba el fuego y la célula huésped el refugio. No eres un individuo, eres una colonia. Eres una federación andante y respirante de organismos antiguos que aprendieron a cooperar tan bien que finalmente empezaron a creer que eran una persona. Cada pensamiento que has tenido, el rostro de tu madre o el olor de la lluvia, requirió miles de millones de moléculas de ATP. Un solo pensamiento requiere que miles de millones de iones de sodio sean bombeados a través de una membrana celular. Cuando esa sinfonía se detiene, es lo que llamamos muerte. No porque los átomos se vayan, sino porque la música del reciclaje de energía termina. Pero tú te estás desprendiendo de ti mismo mucho antes de morir. Cada aliento que exhalas se lleva dióxido de carbono. Eso es carbono que hace un momento era tu cuerpo físico y ahora flota libre en el viento. Pierdes 40.000 células muertas de piel cada minuto. No eres un objeto estático. Eres un río de átomos fluyendo a través de una forma particular. Eres como un remolino en una corriente. Las moléculas de agua entran y salen constantemente, pero la forma del remolino persiste. Eres un patrón dinámico en el que la materia participa temporalmente. Si un físico hablara en tu funeral, le diría a tu familia que dejara de llorar. Explicaría que, según la ley de conservación de la energía, ni un ápice de ti se ha ido. Solo estás menos ordenado. Los fotones que rebotaron en tu cara, las partículas cuyos caminos fueron interrumpidos por tu sonrisa, billones de ellas, se han dispersado por el mundo como niños corriendo en todas direcciones. Siguen ahí fuera, y siempre lo estarán. Pero debemos preguntar, ¿de dónde vinieron esos 7 octillones de átomos en primer lugar? Mira tu mano y observa el hierro en tu sangre. Si lo extrajeras todo, podrías fabricar un clavo de unos 8 centímetros. Pero ese hierro no se hizo en la Tierra. Ni siquiera se hizo en nuestro sistema solar. Al principio, justo después del Big Bang, el universo era una sopa hirviente de quarks y gluones. Estaba a más de 1 billón de grados. Al enfriarse, los quarks se combinaron en protones y neutrones en el primer microsegundo de existencia. 1/1000.000 de segundo después del Big Bang, nacieron los bloques de construcción de tu cuerpo. Durante los primeros 20 minutos, el universo fue un reactor nuclear cósmico. Fusionó hidrógeno en helio, pero se estancó. No podía crear nada más pesado. Hacía demasiado calor para que los núcleos se pegaran, y de repente, demasiado frío para que la fusión continuara. El universo terminó su primera media hora siendo 75% hidrógeno y 25% helio, sin carbono, sin oxígeno, sin hierro, sin personas. El universo fue un cementerio de gas vasto, frío y oscuro durante 200 millones de años. Tuvo que esperar a que las primeras estrellas se encendieran. Eran monstruos, 300 veces más masivos que nuestro Sol. En sus núcleos, empezaron a hacer lo que el Big Bang no pudo. Aplastaron el helio para crear carbono. Este es el proceso triple alfa. Es una reacción delicada y milagrosa que ocurre a 100 millones de grados. El universo tuvo que estar afinado con precisión para que tú pudieras existir. Pero la historia no se detiene en el carbono. Para fabricar el hierro de tus glóbulos rojos, o el oro de tu anillo de bodas, el universo tuvo que elevar su violencia a un grado imposible. Verás,
Una estrella es una zona de guerra delicada. La gravedad intenta aplastarlo todo, y el fuego nuclear empuja hacia afuera, pero el hidrógeno se agota. En las estrellas masivas, el núcleo comienza a fusionar elementos cada vez más pesados hasta que llega al hierro. Fusionar hierro no libera energía, la consume. En ese instante, el fuego se apaga. El soporte desaparece. En menos de un segundo, un núcleo de hierro del tamaño de la Tierra colapsa en una bola no más grande que una ciudad. La temperatura sube a miles de millones de grados. Una onda de choque desgarra la estrella en una supernova. Una explosión tan brillante que puede opacar a una galaxia entera. En esos segundos frenéticos de una supernova, ocurre la captura rápida de neutrones. Los núcleos de hierro son bombardeados tan rápido que se transforman en oro, platino y uranio. Cada joya que posees fue forjada en el grito radiactivo de una estrella agonizante. Eres, literalmente, metralla de un cataclismo celestial. Este polvo fue lanzado al vacío a 10.000 kilómetros por segundo, formando finalmente la nube que creó nuestro Sol y el resto de rocas que llamamos hogar. Ahora, mira tu mano otra vez. ¿Crees que esos átomos te pertenecen? No es así. Solo los tienes prestados. Eres un hotel biológico para partículas cansadas. Cada año, el 98% de los átomos de tu cuerpo son reemplazados. No eres el mismo objeto físico que el verano pasado. Las moléculas de agua que están ahora mismo en tu cerebro probablemente flotaban en el Océano Pacífico hace 3 años. El nitrógeno en tu ADN fue parte de una planta de maíz en el otro hemisferio hace una década. Eres un sitio de construcción perpetuo que nunca cierra. Esto nos lleva a una conclusión profunda. Tú no eres la materia de la que estás hecho. Eres el patrón. Piensa en el barco de Teseo. Si reemplazas cada tabla del barco, ¿sigue siendo el mismo? Los físicos lo llaman equilibrio dinámico. Somos la música, no el instrumento. Cuando morimos, el instrumento se rompe y la música simplemente deja de sonar en esa habitación en particular, pero las vibraciones continúan ondulando en las paredes. ¿Y los átomos que pierdes mientras vives? Están en un viaje épico. Existe un cálculo famoso llamado el último aliento de César. Cuando Julio César fue asesinado en el año 44 a.C., exhaló una última vez. Ese aliento contenía unos 25 sextillones de moléculas. En 2000 años, el viento las ha mezclado uniformemente por todo el globo. La matemática es asombrosa. Estadísticamente, cada vez que respiras, inhalas al menos una molécula de aire que estuvo dentro de los pulmones de Julio César mientras moría. Estás respirando el aire de los dinosaurios, los susurros de cada rey y los suspiros de cada ancestro que nunca conociste. Literalmente, nos estamos respirando los unos a los otros. Esta conexión material es el antídoto definitivo contra la soledad. Estás unido al pasado profundo y al futuro lejano por una atadura física de carbono y oxígeno. El hierro en tu sangre es el mismo que se forjó en una estrella que explotó antes de que la Tierra fuera siquiera un pensamiento en la mente de la gravedad. No eres un extraño en el universo. Eres un nativo. Eres la forma en que el cosmos se mira a sí mismo y dice, «Estoy aquí». Eres polvo de estrellas que se ha organizado en un patrón tan complejo que es capaz de contemplar su propio origen. Eres la conciencia del universo. Sin embargo, debemos hablar del gran porqué. ¿Por qué existe este patrón? La termodinámica nos dice que el universo tiende al desorden. Esto es la entropía. Un vaso cae y se rompe. Nunca se reconstruye solo. El universo es un reloj que se detiene lentamente.
La vida es una rebelión temporal contra esta ley. Somos como pequeños calefactores en una habitación congelada, quemando combustible para mantener caliente un pequeño trozo de alfombra, mientras el resto de la casa se vuelve hielo. La muerte es solo el momento en que el combustible se agota y la habitación finalmente recupera su calor. Pero cuando mueras, los átomos que formaron tus pensamientos no se irán a un reino lejano, se quedarán, entrarán en la tierra, se convertirán en nutrientes para un bosque, en bloques de construcción para la próxima generación de vida. Dentro de 100 millones de años, parte del carbono que hoy te ayuda a entender estas palabras podría ser parte de una criatura que aún no tiene nombre. Eres un ancestro en formación. Tu inmortalidad no está en la supervivencia de tu ego, sino en la persistencia de tus partes. Tú eres el universo, procesándose a sí mismo. No eres una gota en el océano. Eres el océano entero en una gota. Las fronteras de tu piel son una ficción útil. En el lenguaje de los campos cuánticos, te extiendes hasta los confines del espacio. Así que, cuando te mires al espejo, no veas solo un rostro. Mira un proceso de 14.000 millones de años. Mira al sobreviviente de una guerra cósmica entre materia y antimateria. Mira el producto de un horno nuclear que cocinó durante eones para crear el carbono de tu corazón. Eres materia con curiosidad, átomos que han aprendido a amar. Y cuando llegue el momento de devolver esos átomos a la Tierra, hazlo con la certeza de que no estás siendo desechado. Estás siendo liberado de nuevo en el gran y eterno flujo del cosmos. No existe el allá lejos, solo existe el aquí, en una forma diferente. Siempre has sido parte del universo y siempre lo serás. El patrón puede disolverse, pero la energía permanece, vibrando en las paredes, dispersándose en los árboles y brillando en la luz de nuevas estrellas. Eres parte de la sinfonía más grande jamás compuesta. Nada se pierde. Nada se va realmente. Solo estamos cambiando la canción. ¿Qué piensas? Sabiendo que cada aliento te conecta con los pulmones de cada ser humano que ha vivido, ¿de quién crees que son los átomos que llevas ahora? ¿Estás respirando el mismo aire que un soldado romano o un pintor del Renacimiento? Sigue mirando hacia arriba y sigue mirando hacia adentro.